Hola a todos, en este video haremos un repaso por los últimos años de la vida del gran Akiba Rubinstein y de cómo le fue negado nuevamente la oportunidad por jugar por el campeonato mundial junto a sus últimas producciones. ¡Comencemos! En 1921, en La Habana, obtuvo el tercer puesto detrás de Alexander Alekhine y Xavier Tartakower. Ese mismo año, Rubinstein fue coautor del Lehrbuch y Schach, una de las obras contemporáneas más importantes sobre teoría de aperturas. Además, en diciembre de 1921 ganó el torneo de Trivac por delante de Bogoljubov y Spielman. Ese mismo año, Alekhine desafió al nuevo campeón mundial Capablanca a jugar por el título, pero el cubano no aceptó la partida y le concedió a Rubinstein el derecho a un primer desafío. Los funcionarios de ajedrez holandeses sugirieron un match de candidatos entre Rubinstein y Alekhine. Ambos maestros aceptaron participar del mismo. El ganador recibiría 1000 florines y el perdedor 500 florines. El match debía tener lugar no antes de marzo de 1922. Al final, Alekhine evitó la contienda. En 1922, Rubinstein jugó varios torneos importantes, entre ellos el torneo de Londres, donde obtuvo el cuarto lugar, el torneo de Hastings, donde consiguió el segundo puesto, el torneo de Teplitz-Schönau, donde obtuvo el quinto puesto y 4 premios Brilliance. El último torneo del año fue el de Viena, donde obtuvo el primer puesto por delante de Alekhine, futuro campeón mundial. De esta gran racha de torneos repasaremos una victoria posicional frente al que sería unos años más tarde retador por el título mundial, Efim Bogoljubov. Luego de 15 jugadas se arriba a esta posición que a primera vista podría parecer bastante igualada. El negro por su parte tiene la pareja de alfiles, mientras que el blanco tiene el control de la columna C. Rubinstein juega de modo impecable la jugada Dama A4. Es muy importante cuando tenemos la iniciativa también, no solo en cuestiones, digamos, posicionales, prestar atención a la posible idea del oponente. Por ejemplo, contra la columna C, una idea bastante plausible podría haber sido jugar torre a C8 e intercambiar todas las torres. De esta manera, el negro lograría justamente limitar la acción agresiva de las piezas blancas. Sin embargo, cuando jugamos Dama A4, la ventaja de esta maniobra es que ahora el peón de A7 está bajo amenaza. Y luego de, por ejemplo, A6, como sucede en la partida, torre C7 es súper interesante porque comienza el ataque justamente sobre la séptima fila. Vino B5, Dama A5 y ahora torre a B8, simplemente defendiendo el alfil de B7. Torre 1 C5, noten cómo poco a poco la posición de las negras comienza a ser más y más restringida. En esta posición vino torre F de 8 intentando defender justamente de un modo más tranquilo la posición, pero era realmente necesario jugar E5. Tras lo cual, después de peón por, alfil por, caballo por, dama B4, podríamos decir que el blanco conservaría una ventaja bastante interesante, ya que, por ejemplo, después de alfil C8, se podría continuar alfil F3, alfil E6 y luego del intercambio de damas, la presión de las piezas blancas es bastante fuerte, ya que el alfil de F3 es mucho más fuerte que el alfil de E6. El problema es que luego de torre F de 8, Rubinstein continúa de manera magistral con la iniciativa con caballo E5. Luego de esta jugada, el negro ya no tiene la posibilidad de la ruptura sobre E5. ¿Cuál es el gran inconveniente? Bueno, por ejemplo, luego de alfil por E5, se podría continuar con D por E5, y si dama por E5 existe la gran jugada torre por B7, gracias a que la dama está atacando a la torre de D8 y la torre de B8 no puede capturar en B7 debido a este inconveniente. Por esta razón, Bogoljubov jugó alfil F6 y se continúa la partida con otra gran jugada como caballo C6. Bueno, en este caso alfil por C6 no es posible debido a simplemente torre 5 por C6 y curiosamente la dama está completamente sin jugadas, ¿no? Entonces, por esta razón se continúa con E6 y ahora Rubinstein prefiere, ya que la torre puede casi como comerla cuando quiera, jugar G3. En la partida vino torre de C8,
Básicamente Bogoljub intenta sacrificar la calidad para intentar obtener algún tipo de iniciativa, aunque parece que en este momento se podía jugar alfil por C6, ¿no? Torre aquí, dama F8, torre por A6, aunque igualmente el final, la verdad que bastante complejo de defender para las piezas negras, ¿no? Porque luego torre C8 se podría continuar dama 5 y aunque existe un jaque, rey G2, el peón de B5 también está cayendo. La verdad es que no se ve clara el contrajuego por parte de las negras, así que podríamos decir que esto es una ventaja decisiva para el primer jugador. Luego de G3, vino torre de C8, caballo por B8, torre por B8 y ahora alfil por B5, otra gran combinación por parte de Rubinstein. En la partida se continuó con alfil D8, ¿no? Pero si por ejemplo tomáramos A por B5, el gran problema es que aquí existe dama A7 y básicamente se pierde una pieza al instante. Por esta razón siguió alfil D8 y aquí Rubinstein podría decirse que es la única imprecisión que comete en esta partida, ya que juega alfil E8, que de hecho parece bastante natural, atacando justamente el punto F7. Era un poco mejor simplemente alfil D3 y luego de alfil por, dama por, intercambiar las damas y llegar a este final en donde el blanco tiene un peón de más, la entrada de la torre sobre la séptima fila y la verdad que bastante presión en la posición. Alfil E8 fue jugado en lugar del alfil D3, que era un poco más preciso. Y aquí, el gran detalle comparando las posiciones es que luego de, por ejemplo, alfil por C7, dama por C7 y todos los intercambios, el final de torres es un poco más complejo para las blancas que el otro final con los alfiles. Por supuesto, imagino que Rubinstein en este caso no estaba demasiado preocupado debido a su gran técnica de finales. Pero cabe destacar que normalmente si tenemos la opción de jugar un final evitando justamente entrar a un final de torres, normalmente tiende a ser mejor porque los finales de torres suelen ser muy pero muy complejos, como de hecho estamos viendo a lo largo de esta serie, ¿no? Entonces, hubiera sido mejor el alfil de 3, pero en la partida Bogoljub no encuentra la mejor defensa, prefiere jugar dama F8, considerando que Rubinstein es uno de los mejores jugadores de finales de torre, prefiere con cierto sentido evitarlo. El problema es que luego de esto se continúa con torre por B7, la última gran combinación por parte de Rubinstein, ya que luego de que le capturan la dama, torre por B8 y no existe modo alguno de evitar el jaque descubierto. De hecho, la partida continúa con dama D6, torre B7 y las dos torres son completamente decisivas, ¿no? Aquí continuó torre C6, dama B4, jaque. Y de hecho, luego de alfil por F7, el negro abandona la partida. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, luego de rey G7, por ejemplo, podría continuarse con alfil G8, perdón, jaque. Sí, rey por G8, torre C8. Y bueno, básicamente la única solución para no perder, para no recibir mate, es sacrificar la dama, lo cual sería completamente perdido. Y si por ejemplo, en lugar de rey por G8 se continuara con rey H6, torre por rey G5 y alfil por E6 es decisivo, ya que la amenaza, bueno, tenemos dos amenazas bastante importantes. La primera es H4 mate, la segunda F4 mate, y la verdad es que la única forma de evitarlas es sacrificar aún más material, ¿no? Por esta razón es que aquí el negro decidió abandonar. Bueno, un detalle importante que olvidé mencionar es que obviamente después de F4 o H4 existe rey F6, pero bueno, ahí sí podríamos jugar alfil G4 con mate, por ejemplo, ¿no? O alfil D7 o alguna jugada simplemente con el descubierto, con lo cual el rey no tendría movimiento. O sea, la única posibilidad sería básicamente sacrificar la dama, ¿no? Con lo cual el mate seguiría también. Una partida maravillosa desde el punto de vista posicional por parte de Rubinstein, que nos demuestra justamente que cuando tenemos la ventaja dinámica, es decir, cuando tenemos mayor ataque, debemos ser muy, pero muy perspicaces a la hora de evitar el contrajuego del otro también, pero también de llevar a cabo nuestra propia iniciativa. Ese mismo año, Capablanca redactó las reglas de Londres, concediéndole a Rubinstein un poco de tiempo para satisfacer las elevadas exigencias financieras, fijando la fecha límite del encuentro para el 31 de diciembre de 1923. Pero Rubinstein no pudo reunir los fondos, ya que los funcionarios de la frontera austriaca le confiscaron el dinero de su premio en Viena. Esta fue la segunda vez que podría haber jugado por el título del campeón mundial.
En 1922, la familia Rubinstein se trasladó a Alemania, donde permaneció hasta 1926. Entre 1923 y 1924 estuvo jugando algunos torneos, pero no obtuvo muy buenas actuaciones. En 1925 pudo retomar sus victorias, obteniendo un segundo puesto en Baden, un primer puesto en Marienbad y un tercer puesto compartido en Breslau. Pero finalizó el año con una muy mala actuación en Moscú, su primer y único viaje a la Unión Soviética. La familia Rubinstein se mudó a Bélgica en 1926, donde Akiva vivió hasta el final de su vida. En la primavera de 1927, Rubinstein visitó Polonia y ganó el segundo campeonato de Polonia en Łódź. Y el 19 de marzo de 1927 nació su hijo Sami Rubinstein en Anvers, Bélgica. A principios de 1928, Rubinstein visitó Estados Unidos, dio simultáneas y jugó varias partidas de exhibición. Originalmente se había planeado un torneo internacional y luego se sugirió en su lugar un partido contra Marshall, pero nada de eso se llevó a cabo. Luego compitió en Bad Kissingen, donde obtuvo el tercer puesto compartido con Max Euwe. Veamos a continuación una interesante partida contra uno de los grandes teóricos de ese momento, Richard Reti. Luego de una tensa lucha, se arriba a este difícil final en donde es el turno de las piezas blancas. La última jugada por parte de las negras fue B por C3. Una jugada supernatural en este caso sería capturar el peón de C3 con, por ejemplo, torre por C3 o rey por C3. Sin embargo, Rubinstein entiende que es muy importante en este tipo de finales mantener la estructura de peones sana. Por eso juega F4, la cual es una gran jugada. Noten, por ejemplo, que si nosotros capturamos el peón de C3, luego de torre por F2, el gran problema es, ok, tendríamos dos peones pasados, pero al ser doblados es como si valieran solo uno. En cambio, cuando jugamos F4, por ejemplo, torre por G2 y luego torre por C3, ahora tenemos la posibilidad de también crear un segundo peón pasado, que es lo que luego ocurre en la partida, ¿no? Entonces es muy importante cuando jugamos este tipo de finales el hecho de considerar bien cuáles son los peones que vamos a mantener con vida en la partida. Vino rey D7, torre A3, rey E6, torre por A7. Noten cómo la actividad de la torre blanca es fundamental a la hora de intentar ganar la partida. Vino H5, H4, torre aquí, rey D4. G6, torre G7, torre G1, rey E4. Nuevamente el blanco continúa con bastante iniciativa. Torre C7, vino torre aquí, rey D3. Torre aquí, E4. Con esta jugada lo que se hace es impedir justamente la posible actividad del rey negro. Torre jaque, rey E2, vino torre aquí, rey D2 y ahora torre C4. Luego de rey D3 se gana un tiempo, es turno ahora de las piezas blancas, las cuales pueden jugar libremente torre G7. Vino jaque, rey aquí, jaque, rey D4, jaque, rey C5, jaque, rey acá, con lo cual se gana otro peón. Por ejemplo, en caso de que el negro intentara defender, por ejemplo, el peón de G5, siempre existe la posibilidad del avance con F5 aprovechando la clavada. Es verdad que no lo vamos a hacer inmediatamente, pero sí podríamos capturar primero este peón y luego el F5 siempre está a disposición. Por esta razón se avanzó C5, vino torre por G6 jaque, rey E7 y F5. Torre 1, rey C6, torre por, y noten lo que les comentaba al inicio del final. Ven qué importante que fue conservar estos dos peones para luego justamente ganar el final, ya que ahora al estar pasados y unidos es mucho más sencillo de llevar a la promoción que si están justamente separados. Vino torre por H4, torre jaque, rey aquí, F6. Torre F4, rey E6, torre A4, torre C7 y aquí se puede ver tranquilamente el detalle de por qué estos dos peones son mucho mejores que estos dos, ya que ahora al estar pasados y unidos junto con el rey se pueden generar situaciones de mate en la octava fila. Vino torre jaque, rey aquí, H4, jaque, rey F7 y para finalizar de forma magistral Rubinstein emplea la jugada E6 jaque que gana automáticamente la partida, ya que si el negro captura torre por E6, que de hecho es única, viene torre C7 jaque perdiendo automáticamente la torre y la partida.
Si te está gustando este video, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias. 1929 fue uno de sus mejores años y se destaca entre los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Primero, anotó 3 victorias, 4 empates, sin ninguna derrota contra los jugadores británicos en el torneo de Ramsgate, al estilo Scheveningen. Luego siguieron 3 grandes torneos, en los que Rubinstein quedó cuarto en Karlsbad, segundo en Budapest y ganó en Rogaška, Slatina, hoy Eslovenia, por delante de Salomon Flor. El resultado general de Rubinstein fue impresionante, ya que incluyó solo 3 derrotas en 49 juegos con un puntaje final de 34,5 durante el lapso de 69 días. En 1930 jugó los campeonatos de San Remo y de Scarborough, donde obtuvo en ambos el tercer puesto. Además, jugó en el primer tablero para la selección polaca en las Olimpiadas de Ajedrez de Hamburgo, donde consiguió la gran marca de 13 victorias y 4 tablas, obteniendo la medalla de oro. Observemos a continuación una excelsa partida jugada contra el fuerte maestro Geza Maroczy. Luego de una alocada partida, se arriba a la siguiente posición donde es el turno de las piezas blancas. Todo parece indicar que una de las mejores jugadas sería básicamente retroceder con la torre, ya que el alfil desde E6 está atacando a la misma. Pero un concepto muy importante que viene recordando aquí Rubinstein es que básicamente cuando nos atacan no necesariamente debemos responder con una defensa. De hecho, la mejor estrategia ante un ataque rival es un buen contraataque. Por esa razón es que aquí emplea la jugada B6. A por B6, C por B6. El negro jugó torre B2, que de hecho es su única jugada, ya que si por ejemplo se continuara con alfil por D5, el problema es que se recibe mate con B7 jaque, rey D8, se corona, rey E7, dama D6 mate. Bien, torre B2 evita el inmediato mate, pero permite también lo más increíble que es torre A5, con lo cual el blanco está completamente ganado, ya que por ejemplo la amenaza es torre A8 mate en principio. Si se evita el mate inmediatamente con rey D8, por ejemplo, bueno, aquí tenemos varias formas realmente de ganar. Una de ellas es jugar torre de 1 jaque y luego de rey, por ejemplo, E7 alfil de 6 jaque. Bien. Otra alternativa también muy fuerte es jugar torre a 8 jaque y capturar la torre de H8. Es decir, realmente el blanco acá tiene para elegir cómo ganar la partida. Es por esta razón que Geza Maroczy, un gran jugador, decide abandonar la partida. En la primavera de 1931, Rubinstein realizó una gira simultánea por Palestina. Fue el primer maestro de ajedrez conocido en hacerlo y la visita tuvo una influencia grande, positiva y duradera en el ajedrez de Palestina. Luego vino la Olimpiada de Praga, en julio de 1931, y Rubinstein volvió a jugar en el primer tablero para el equipo polaco, donde ganó la medalla de plata. En 1932 se retiró de los torneos porque empeoró su estado de salud. Empezó a mostrar rasgos de esquizofrenia durante un colapso de salud mental. En un periodo, después de hacer un movimiento de ajedrez, iba y se escondía en un rincón de la sala del torneo mientras esperaba la respuesta de su oponente. La familia Rubinstein se había mudado a Bruselas, Bélgica, en 1931, donde su esposa Eugenie administraba un restaurante. Cuando Akiva se retiró del ajedrez, Eugenie tuvo que alimentar a la familia y la situación se volvió crítica. En 1932, la editorial Wiener Schachzeitung intentó ayudar publicando el libro Rubinstein gewinnt, con una introducción de Jacques Hanak y anotaciones de Hans Moch. En 1950, la FIDE lo reconoció como uno de los 27 jugadores que recibieron el título inaugural de Gran Maestro. No está claro cómo Rubinstein, que era judío, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en la Bélgica ocupada por los nazis. El historiador de ajedrez Edward Vinta ha escrito sobre el tema, citando a varios compañeros de Rubinstein en el mundo del ajedrez y personas cercanas a él. Parece que Rubinstein pasó la guerra en un sanatorio. Mientras estaba en la clínica psiquiátrica, Akiva tuvo 2 estudiantes, Paul Devos y el tercer campeón mundial de ajedrez por correspondencia, Alberich O'Kelly, de Galway.
También lo visitaron Daniel Abramjanovski y Miguel Naidorf, quienes dijeron que Rubinstein le ganó 2 partidas fantásticas. Después de la muerte de su esposa Eugenie en 1954, Akiva se mudó a un asilo para ancianos. Sam y Jonas recuerdan haberlo visitado y haber analizado juntos las partidas del Campeonato Mundial entre Mikhail Botvinnik y Vasil Smilov. Falleció el 15 de marzo de 1961 en Amberes. Aunque nunca obtuvo el título mundial, su influencia en el ajedrez es innegable. Las partidas de Rubinstein son frecuentemente estudiadas por jugadores que desean mejorar su comprensión posicional y habilidades en el final de la partida. A partir de 1963, se empezó a jugar el torneo conmemorativo a Rubinstein, un testimonio de la leyenda del ajedrez. Rubinstein dejó un legado duradero en el ajedrez. Sus contribuciones técnicas y teóricas siguen siendo una fuente de inspiración y aprendizaje para ajedrecistas de todas las edades. Su vida y obra nos recuerda la belleza y profundidad del juego, haciendo que lo podamos amar aún un poco más.